encontramos acá en YouTube para hacer un nuevo video y hoy pues vamos a hablar del tema de torneado cónico. En mecanizado industrial, propiamente en los tornos, se hacen bastante trabajo de torneados cónicos. Para comenzar, tenemos que entender de que el cono que se trabaja en torno es un cono meramente simétrico, tiene una generatriz simétrica. En el aula nosotros tenemos que aprender y identificar los elementos de un cono para que después podamos hacer los cálculos. Hoy hemos preparado esta pieza para hacer un torneado cónico previamente, en donde solo vamos a explicar uno de los métodos. En el torneado cónico existen tres métodos. El método con el carro superior, el segundo método sería desplazando el contrapunto, y el último método es con un brazo o regla guía. Entonces el día de hoy vamos a hacerlo desplazando el carro superior. Ya habiendo realizado las mediciones, teniendo los datos importantes, vamos a sustituir en la ecuación. Tangente del ángulo medio va a ser igual el diámetro mayor, 34.7 milímetros, menos el diámetro menor, que son 20 milímetros. Esto lo vamos a dividir entre dos veces la longitud, que en este caso tenemos acá 49.2. Tenemos resuelta la mayoría de la ecuación del ejercicio. Tenemos 34.7 menos 20 nos da 14.7, 2 por la longitud, que es 49.2, nos da 98.4. La división de este resultado nos da a 0.1493. Acá con decimales vamos a estar utilizando 4 decimales, porque así lo recomiendan los maestros para tener una buena precisión, una mejor exactitud en el cálculo. Ok, ya teniendo este número, lo que vamos a hacer es despejar tangente. Tangente, al pasar al otro lado, lo que pasa es, aquí tenemos tangente, al otro lado pasa a ser el inverso de la tangente de este número que tenemos aquí. Por lo tanto, ahí tenemos ángulo medio va a ser igual al inverso de la tangente de punto 14. Entonces tenemos que hacer esa situación. Aquí tenemos en esta calculadora. La manera en cómo se efectúa en la calculadora pues va dependiendo de la marca, va dependiendo del modelo. En esta calculadora trabaja de esta manera. Vamos a poner chip, o sea, segunda función, inverso de la tangente, y vamos a teclear ahora el número que estamos buscando, ese valor, 1493, 0.1493, y ponemos igual. Aquí nos da una cantidad de grados, o sea, este valor, este ángulo es igual acá. Ángulo medio va a ser igual a 8.4915 grados. Esta calculadora me facilita poderlos pasar en este tecla que nosotros podemos observar aquí a grados, minutos y segundos para tener una mejor precisión. Entonces el número que tenemos acá lo dejamos ahí en la pantalla y le tecleamos acá. Ahora nos dice con un poquito de mayor de precisión que el ángulo medio va a ser igual a los 8 grados con 29 minutos, y así de esta manera nosotros podemos decir de que aquí finalizamos el cálculo para realizar ese torneado cónico. El cálculo nos da a nosotros 8 grados con 29 minutos. Entonces ahora venimos a decidir nosotros a definir hacia qué lado vamos a tornear. Si nosotros venimos e inclinamos el carro para este lado, o sea, hacia el lado izquierdo en sentido horario, el diámetro mayor quedará al lado derecho y el diámetro menor quedará al lado izquierdo. Pero en la característica de la pieza que tenemos acá, el diámetro mayor quedará al lado izquierdo. Por lo tanto, debemos inclinar el carro hacia el lado derecho. O sea, vamos a buscar los 8 grados hacia este lado, al lado derecho, para que de esa manera nos quede el diámetro mayor al lado izquierdo del torno y el diámetro menor al lado derecho.
Bien, como el diámetro mayor lo necesitamos al lado izquierdo y el diámetro menor lo necesitamos al lado derecho, entonces el desplazamiento del giro lo vamos a hacer hacia el lado antihorario, o sea, hacia el lado izquierdo. Acá cada división de la escala equivale a 1 grado. Y como nosotros tenemos que desplazar 8 grados, pues entonces de esa manera tenemos que ir contando el número de divisiones. Ok, entonces venimos acá, aquí la división, vamos avanzando, todavía vamos a llegar a la línea número 5. Después 6, 7, aquí tenemos 8 líneas. El cálculo a nosotros nos dice que son 8 grados con 29 minutos. Pero resulta que la precisión de esta escala no me permite medir minutos, solo grados. Lo que sí puedo hacer es que en esta característica de este torno, vamos a decir así, al cálculo le vamos a dar que esa línea quede entre los 8 y los 9 grados. Porque esta escala, esta graduación no me permite medir grados y minutos en esta característica de este torno, pero nosotros lo podemos hacer así. Después de eso tenemos que sujetar las tuercas correctamente y después comenzar el mecanizado. Después de haber alineado correctamente la máquina, pues solo sigue hacer la tangencia, hacer el contacto y comenzar a realizar el mecanizado del torneado. En este caso, para realizar el mecanizado del torneado, como es apoyándonos del carro superior, la profundidad la vamos a hacer con el carro transversal, pero la pasada, el desplazamiento, lo vamos a realizar apoyándonos del carro superior. Esto, en este método, tiene sus ventajas y sus desventajas. Una ventaja es que podemos hacer ángulos o tornear ángulos bastante altos, de 0 hasta 180 grados. Pero una desventaja es que las longitudes son cortas, o las longitudes van a estar dependiendo o van a depender del recorrido que tenga el carro superior. Otra desventaja es que no podemos, como son tornos, vamos a estar trabajando en tornos convencionales, son tornos semiautomáticos. En el caso del carro superior no tiene automático, por lo tanto el avance tiene que ser manual. ¿Esto qué implica? Que el tornero tiene que ser un tornero que tenga buena precisión en el avance para lograr buenos acabados, elegir buenas velocidades y elegir un buen avance en la mano. Esto es en la mano ya. Pudiendo apreciar, ahora nosotros debemos de tener en cuenta de que ya va a finalizar este diámetro de acá, pues también debe coincidir ahí. Recuerden que el torneado cónico, lo que estamos relacionando es el diámetro menor, el diámetro mayor y la longitud que separa a esos dos diámetros, formando lo que conocemos como cono. Por lo tanto, cuando lleguemos a finalizar en uno de ellos, también debe coincidir la finalización del torneado en el otro diámetro.
La posición del torneado también, ya lo había mencionado, es importante. Recuerden que el diámetro menor en este método, como estamos trabajando ahorita, el diámetro menor queda al lado derecho del operario si estamos de frente, y el diámetro mayor pues queda al lado izquierdo. Por eso giramos en sentido antihorario el carro superior. Vamos a ver allí, debe de finalizar coincidiendo las alturas de los diámetros. Ya nos hace falta poco. Si no me llegara a coincidir, significaría que el cálculo está mal o las dimensiones estaban mal medidas. Como podemos observar, ahí estamos correctos. Ya está por finalizar el diámetro acá. Ya hice tangencia en el diámetro menor y vamos a regresar a una perspectiva diferente. Ahí ya tengo coincidiendo el diámetro que habíamos torneado acá, que era el diámetro menor. Por lo tanto, ahí ya me debe de finalizar en el diámetro en cero la cuchilla, en el diámetro allá en el diámetro mayor. Y de esa manera lo que podemos observar y apreciar es que los cálculos estuvieron bien y que también las dimensiones estuvieron bien. La alineación de la máquina es importante también. Y por el día de hoy ahí finalizamos este video en YouTube, para que los aprendices sigan aprendiendo, sigan mejorando su conocimiento en lo que es mecanizado en máquinas industriales, como en este caso es el torno.